Hola, buenas noches a todos. ¿Me pueden escuchar, por favor? Buenas noches, sí, lo escuchamos, profesor. Ok. Listo. Vamos a dar inicio entonces a la segunda web conferencia del curso de Fundamentos de Microeconomía. Nosotros en la primera web hablamos de la teoría del consumidor. Ahorita vamos a hablar del productor. Quiero aclarar, vamos a hacer un CIPAS en caso de que ustedes necesiten aclaraciones sobre el ejercicio, pero el aprovechamiento de estas web conferencias nos lleva a eso mismo, a dar una clase magistral. Creo que las dudas las podemos aclarar en un CIPAS bien estructuradito, donde nos conectemos todos, ustedes me hagan preguntas, pero ahora nos vamos a enfocar muy juiciositos en el desarrollo de la web. ¿Listo? En un momento yo abro acá en la tablet. Ok, listo, perfecto. Entonces, en caso de necesitar usar la tablet, lo voy a hacer acá. Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos, muchachos, de los productores, permítanme yo por acá, le voy a dar aquí clic. Cuando hablamos del productor, estamos hablando de que Carlos Marx hablaba de los tres factores de la producción. Entonces él decía, mire, la producción tiene tres factores que son la tierra, el trabajo y el capital. Venga, me confirma, sí, sí está grabando. Entonces, Marx decía que eh, quienes no tenían la capacidad de generar capital, pues tenían la fuerza laboral, pero siempre en los factores de la producción deben existir por lo menos dos, o trabajo y tierra, o trabajo y capital, etcétera. O sea, deben existir por lo menos dos factores de la producción para que exista producción. Entonces él decía que quienes no tenían ni el capital ni la tierra, pues tenían su mano de obra para entregar ese factor tan importante de la producción. Y bueno, ya digamos que en ese tema geopolítico, pues ya vienen eh, digamos, las teorías económicas que conocemos, tanto del liberalismo, del nacionalismo, en este caso, cuando hablamos de Carlos Marx, hablamos del socialismo, y es como en esa, digamos, Europa, donde la mano de obra tenía una explotación muy alta y había una gran diferencia entre ricos y pobres, o una muy poca distribución o muy mala distribución de la riqueza, pues él estableció estos tres factores, aunque también Adam Smith hablaba de ellos, ¿no? Él decía que estos eran los factores principales. También se definen desde el punto de vista contable o microeconómico, el largo y el corto plazo. Todos sabemos que pues la contabilidad se divide entre activos, pasivos y patrimonios. eh, Esos son exigibles o lo que se convierte en dinero en un periodo menor a un año. Cuando hablamos de corto plazo, de ahí para un año a cinco se llama mediano, y largo plazo es algo más. Es un concepto desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista contable. En economía, este largo plazo, el corto plazo, está más dado es como por la movilidad de los factores. Entonces, dice que en el largo plazo todos los factores se pueden mover, pueden mover en las decisiones, o pueden influenciar en las decisiones económicas. Entonces, la cantidad de capital, tierra y el número de trabajadores que se requieren para la producción varía para conseguir la producción planeada. O sea, todos los factores productivos cambian en el largo plazo. En cambio, en el corto plazo, al menos uno de los factores está quieto. Por ejemplo, o no cambia la tierra o no cambia la mano de obra. ¿Listo? Entonces, eso se considera como las definiciones de corto y largo plazo. Eh, digamos que cuando hablamos de la producción es cuando existe un punto de equilibrio entre quienes consumen y quienes demandan, quienes producen, ¿de acuerdo? En economía básica sabemos que este plano cartesiano está dado por los precios de los factores y las cantidades. O sea, hay una variable dependiente de la otra en la oferta y la demanda, y casi siempre es el precio quien está de manera independiente moviéndose, y son las cantidades producidas o las cantidades demandadas las que cambian o reaccionan ante cambios de esos precios. Entonces,
Cuando hablamos de los factores de la producción, pues no podemos olvidar qué es lo que define la cantidad de producción que yo voy a tener sobre un bien, y eso lo define pues, lo que nosotros conocemos ya, digamos que en microeconomía, como el estudio de mercado. O sea, imagínense una diana donde pues, la parte más fácil del blanco de la diana es el mercado potencial, luego la demanda o el mercado objetivo, y finalmente el mercado meta, a lo que yo le voy a hacer las estrategias de producción. O sea, que la producción tiene esto en sí, saber exactamente cuáles son las cantidades de producción que yo voy a tener, o la cantidad de oferta, o la cantidad de insumos que yo voy a necesitar para realizar cierto nivel de producción, ¿sí? Entonces, tenemos acá la función. Entonces, para producir decimos que se requieren por lo menos dos factores. Entonces, aquí los factores pueden tomar nota. Pues la verdad el ejercicio, vuelvo y les digo, o la clase de hoy no es práctica, pero pues podemos tomar alguna nota. Yo lo haré acá. Entonces dice acá que los factores, permítanme un momento, algo me pasó acá. Los factores K y L eh, representan la función de la producción, cambian, ¿sí? En la función de producción, cuando cambian, estamos hablando de una función de largo plazo. O sea, estamos hablando de, y esto aparece en el ejercicio, entonces, este sigma que me aparece aquí encima, dice que el capital está en función de la producción, ¿sí? O sea, que decimos que con esta rayita arriba decimos que el capital está, es fijo en este ejemplo de producción. Entonces, esto la convierte en una función de corto plazo. Cuando uno de los tres y hay dos, ya sabemos que hay producción. Mire que tenemos dos afirmaciones de la teoría económica donde dice que si hay dos hay producción, y si uno de ellos es fijo hay corto plazo. ¿Sí? Esto la convierte en una función de producción de corto plazo, y dice que pues puede ser porque no sea posible mover fácilmente el capital para tomar decisiones de producción. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, cuando hablamos de corto plazo, estamos diciendo que el corto plazo son que todos los factores son variables en el largo plazo, y en el corto por lo menos uno es fijo. ¿Listo? Eh, Decimos que existen dos tipos de costo, y este ejemplo me gusta y aparece en el texto porque este ejemplo nos muestra como una ruta chévere para aprender esto, y nos dice, mire, hay costos contables o explícitos, son los costos monetarios. Casi siempre en el emprendimiento, y no sé si alguno de los que están aquí conectados tiene algún tipo de emprendimiento, pero eso ocurre mucho cuando nosotros emprendemos. Por ejemplo, yo tengo una empresa de tecnología, y yo uso el carro para hacer visitas empresariales, y no contabilizo el costo que tiene el carro, o mi salario, o mi tiempo, o mi oficina queda en la casa, por ejemplo. Entonces, ese tipo de costos no se tienen en cuenta, son costos intrínsecos de la producción, implícitos, pero no los tengo en cuenta. La diferencia en la economía, por eso los costos contables y los costos económicos tienen esa gran diferencia, y la economía nos permite a nosotros identificar la diferencia entre los dos. Entonces, los costos de oportunidad o implícitos, ese es el costo económico, están en los factores de producción y no requieren un desembolso. Miren este ejemplo. Un pequeño fabricante de helado paga al mes materias primas y sueldos. 10.000 de local de su propiedad. Si uno paga sueldos de 10.000. El local es suyo. Lo que yo les decía ahora. O sea, él produce entre materias primas y salarios de las personas que están allí con 10.000 pesos. Como el local es de su propiedad, decimos que el costo de oportunidad se pueden conocer. El costo de oportunidad puede ser financiero y contable o económico. Se puede definir en dos. El costo de oportunidad puede ser el costo de dejar de hacer. Él puede utilizar ese local para alquilarlo, o puede usar el carro para hacer otra cosa diferente. ¿Listo? Entonces, dice, como el local es de su propiedad, puede alquilarlo como segunda opción. Se usa para la producción de helados. Entonces,
y labora en la compañía aportando su profesión como electricista a cambio de hacerlo por un salario de 2.000. Entonces los costos contables son 10.000, pero los costos implícitos que a veces no calculamos nosotros y se deben calcular en la producción son de 5.000 más 2.000 más 7.000, ¿sí? O sea, perdón, de 5.000 más 2.000 dan 7.000, son los costos implícitos. O sea, que el costo económico son los explícitos más los implícitos, estamos hablando de 17.000. O sea, el costo económico considera el costo de oportunidad de todos los factores utilizados, incluso el capital. Por ejemplo, como emprendedor alguien dice, no, pues yo invertí en mi empresa 30 o 40 millones de pesos, entonces también se debe tener en cuenta como un costo porque ese dinero pudiste haberlo puesto en otro negocio o pudiste haberlo puesto, no sé, en otro, en una inversión, por ejemplo, económica, con un menor costo de oportunidad, con un menor costo económico, pero con un menor riesgo. Recuerden que el riesgo está directamente proporcional o está ligado directamente proporcional a la rentabilidad. A mayor riesgo, mayor rentabilidad. Pero eso no quiere decir que vayas a tener más dinero por asumir más riesgo. Por eso se llama riesgo y el riesgo puede ser algo así como una moneda al aire. O sea, puedo tener mayor, digamos, probabilidad de fracasar. Eso no es algo bueno. O sea, entre menos riesgo tengamos, aunque eso no es una ley absoluta, es algo que ocurre en las finanzas e incluso en los calificadores de riesgo. El riesgo está muy ligado a la, eh, a la tasa de interés. O sea, quienes asumen riesgos muy grandes, pues pueden tener un éxito más grande. El riesgo más pequeño, por ejemplo, una casa, no estamos diciendo que el riesgo desaparezca, se mitiga, pero por ejemplo, si alguien tiene una casa o pone el dinero por un apartamento y lo alquila, pues el riesgo va a ser menor. Pero si con ese dinero no compró un apartamento, no lo alquiló, sino por el contrario, compró, no sé, computadores para vender, entonces el riesgo es más alto. Aquí tenemos un cuadro que nos muestra los costos explícitos más los implícitos. Entonces los costos explícitos son contables, los costos implícitos de oportunidad, ¿listo? Entonces nos dice que son los factores que le implican a la empresa un desembolso de dinero, eso serían los costos contables. Y los implícitos de oportunidad no necesariamente tienen un desembolso de dinero. Por ejemplo, mi trabajo, alquilar o dejar mi apartamento, o mi casa, o mi oficina, eh, usar mi tiempo, o el vehículo para hacer recorridos diarios, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, eh, ¿cuáles son estos? Maquinaria, mobiliario, instalaciones. Esos son factores fijos y no dependen, la maquinaria, ni el mobiliario, ni instalaciones, del volumen de producción. La mano de obra son factores y esos son variables. ¿Listo? Entonces dice que el concepto de eficiencia eh, es, digamos que, usar el menor, hacer, digamos que con menos hacer más, por así decirlo. ¿Listo? Es el menor uso de los costos para producir y el tiempo también es determinante. Entonces, aquí vamos al tema de las fórmulas que nos vamos a encontrar durante el curso. Entonces, el costo total es el costo fijo más el costo variable. Recuerden que los costos fijos son los de maquinaria, mobiliario y las instalaciones. Y los variables son mano de obra y materias primas. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos los conceptos para que los tengan ustedes allí. Por eso les decía que eso es una clase un poco magistral, aunque la universidad no tiene esto en su modelo, digamos, tan marcado, pero esta es la clase donde, bueno, voy a escuchar al profe, la explicacióncita que puedo ver en el libro. Por eso el levantar la mano lo hacemos más en los IPAs que son un poco más prácticos. ¿Listo? Hablemos un poco también de los costos marginales y qué tiene que ver eso y qué significa los costos marginales y los costos medios. Entonces, el costo marginal o el CMG es el costo adicional. Ustedes saben que nosotros tenemos una frontera de producción o un límite en la producción, pero hay cosas que nos permiten producir más. Entonces, el costo marginal o el ingreso marginal, estamos hablando de una unidad de más. Entonces, es el costo adicional o extraordinario que está ligado a la producción de una cantidad adicional del producto, ¿sí? Entonces, pues yo tengo, eso ocurre por necesidad, por el mismo mercado o por error en la producción, bueno, etcétera. Entonces, este costo marginal eh,
digamos que vamos a calcularlo de la siguiente manera. Está la fórmula de costo marginal, ese triangulito en economía significa la variación, el CT ya habíamos visto que era el costo total, y las Q son las cantidades que se producen o se consumen en este supuesto económico. Entonces, el costo marginal es igual a la variación de los costos totales. Habíamos dicho que los costos totales son los costos variables más los costos fijos sobre la variación de las cantidades. Esa es la fórmula para calcular el costo marginal. O sea que si nos preguntan en una tabla que tenemos por ahí cuál es el costo marginal, aquí estamos viendo la fórmula del costo marginal. Son los costos totales, que en sí son la sumatoria. Por ejemplo, si me entregan los costos fijos y los costos variables, pues sé que los costos totales son esa sumatoria de ambos. Y lo divido sobre las cantidades producidas. Mire, esta es la tabla, ¿sí? Entonces, voy a ir al Excel de la tablita que tenemos acá. Mire, yo tengo una tabla ya hecha de los costos. Aquí les voy a chancuquear la otra tablita que es un poco más avanzada. Pero los costos, mire, yo tengo cantidades, costos fijos, costos variables, ¿sí? Los costos totales, miren, los costos totales son los costos fijos más los costos variables. ¿Por qué lo estoy haciendo en Excel? Pues porque me va a permitir hacerlo de una manera más rápida, ¿sí? Entonces aquí ya el ejercicio me entrega esto. Vemos que los costos fijos no cambian. Ya hemos dicho, aquí me puedo devolver. Esta presentación se la puedo compartir con todo el cariño del mundo. Creo que es pertinente que ustedes la tengan. Ya hemos dicho que los costos fijos son esos de maquinaria, mobiliario, y las materias primas son los costos variables, ¿sí? Entonces acá tengo costos variables y costos totales, costos fijos. Regreso acá, costos fijos son los maquinaria y mobiliario, y los variables son la mano de obra y las materias primas, ¿sí? Ahora el costo marginal, que es esa variación. Luego los costos medios, y para graficarlo, pues vamos, creo que me estoy adelantando un poco, vamos a verlo más adelante. Yo puedo hacer, por ejemplo, la gráfica, y siempre en relación, yo lo hago en relación a las cantidades. Por ejemplo, vamos a hacer uno acá. Vamos a graficar los costos fijos, sabemos que es una constante, ¿no es cierto? Entonces aquí sabemos que eh, las cantidades, como en la fórmula, las vamos a poner en el eje X, ¿no es cierto? Entonces le voy a decir acá, insertar, vamos a insertar un gráfico, perdón, allá arriba no es acá abajo. Insertar, voy a tomar un gráfico, puede ser este me gusta, listo, no aparece nada, y voy a tomar los datos, selecciono los datos, y a esta la voy a llamar, vamos a llamarla, por ejemplo, costos fijos, y decimos que los valores de X son las cantidades producidas, en este caso son litros de helado para el ejemplo, y aquí voy a poner los costos fijos, ¿de acuerdo? Entonces la primera gráfica me puede quedar así, o sea, me queda en una constante, ¿verdad? Pero yo la puedo combinar también, o sea, ya sé que esta que está acá, incluso mire, yo puedo colocarle, vamos a colocarle aquí, y sabemos que estos son litros de helado, perdón, estos serían los costos fijos. Vamos a quitar esta otra línea, y estos son las cantidades Q, listo. Pero yo también puedo combinarlas. Le voy a decir selecciono los datos, ¿sí? Voy a agregar otra, y a esta otra le voy a poner los costos variables, los mismos valores de X tenemos acá, y los valores de Y serían los costos que cambian todo el tiempo, listo. Y empiezo a tener la otra curva, y en qué momento se encuentran, por ejemplo, en qué cantidades de producción se encuentran los costos fijos y los costos variables. Miren, aquí hay un equilibrio de 45 en la producción de 3 helados. Entonces, esto que ustedes ven acá, esto lo puedo denominar como costos. Miren, estos son las cantidades producidas, cantidades Q, cantidades de producción, y los costos. Venga, vamos a hacer un poquito más grande porque creo que les estoy haciendo un examen ocular a ustedes, les pido disculpas. No sé por qué lo estoy haciendo tan pequeño. Pero acá yo puedo tener una combinación de todas las curvas, y lo importante es que, bueno, cuando empiezan a existir estos puntos de equilibrio, incluso puedo colocar los costos totales, que es la sumatoria de los dos. Entonces le digo seleccionar datos, esto es para que ustedes hagan los análisis, y le voy a decir, estos son mis costos totales en dólares, los valores de X serían las cantidades,
Y los valores de Y serían los valores de X son aquí. Espérate, a ver que de pronto los puse mal. Estos serían los valores de X. Y los valores de Y serían los costos totales. ¿Listo? Entonces le digo aceptar y ya empiezo. Miren que sí, los costos totales sí empiezan desde la constante de los costos fijos. Entonces, estas son las cosas que yo puedo empezar a analizar desde ya en el gráfico. Entonces, volvemos aquí a esta teoría que es sobre lo que estamos trabajando. Vemos cómo calculamos los costos marginales, los costos medios, los costos totales. ¿Listo? Y vemos cómo el costo marginal corta el costo medio, ¿sí? En los mínimos respectivos, por favor, pues aquí ya hace más parte de esa teoría que ustedes deben digerir allí en el ejercicio y deben, por favor, mira, aquí lo estoy haciendo de manera práctica, incluso lo puedo hacer con todos los costos o puedo hacer gráficos nuevos. Vengamos a inventarnos otra curvita por acá, ¿sí? Voy a quitar estos valores de acá. Vamos a ver si me deja hacerlo. Y yo puedo empezar a hacer nuevas curvas acá o puedo colocar todas las curvas acá. ¿Sí? Entonces selecciono los datos. Eso depende de qué tan se puedan enredar ustedes haciendo el análisis, pero pues lo pueden hacer. ¿Listo? Entonces, el costo medio, miren, vamos a hablar del costo marginal. Perdón, es acá. El costo marginal iría acá. Costo marginal, listo. Las cantidades. O sea, vamos a ver cómo se comporta la curva de aquellos valores adicionales. ¿Listo? Entonces acá tengo la de costo marginal, miren. Entonces, esta es algo así como una indiferencia. Entonces, bueno, le voy a decir por qué me lo tomo así. Porque acá le cambia el valor. Simplemente debo tomarlo acá. Costo marginal, eso fue un error mío intentando hacer el gráfico. Y ahora tengo el costo marginal, que es este. Y esta sí va a ser una curva diferente, miren, o sea, digamos que los costos de una unidad adicional están por debajo incluso de los costos fijos en dólares, ¿sí? Que son estos, o sea, los costos de una producción adicional aún no llegan a 45. El PRA me puede decir, bueno, ¿y cuándo llegarían a 45? O sea, que puedo empezar a producir hasta 10 unidades, todavía no llegan a 45, ¿sí? Vemos una producción creciente a escala, vemos unos costos fijos constantes, pero, pero cada vez, o sea, los costos fijos es que hasta 10 todavía no me van a cobrar más arrendamiento, no me van a cobrar cuáles serían esos costos fijos según la teoría que vimos acá. No va a tener que comprar más maquinaria, más mobiliario, listo. Pero sí, cada vez que produzco más necesito más mano de obra, necesito más materias primas, listo. Y obviamente el costo total también es creciente, listo. Pero una producción adicional aún no supera, aunque es creciente, el valor del costo fijo, listo. Ahora los costos medios en dólares también los puedo tener en cuenta. Esos son los análisis. A veces uno piensa que son un poco más complejos, pero los análisis son a veces como lo más sencillo. O sea, cuando una unidad adicional puede costar, miren el costo medio en dólares. Vamos a ver, todavía no tengo costo medio, no. Cuando producir una unidad adicional puede igualar a los costos fijos. Sabemos que en este ejemplo pues estamos hablando de una producción creciente de 0 a 10 productos, ¿listo? Entonces vemos que, por ejemplo, eh, este que acabamos de hacer es el costo medio en dólares. Entonces el costo medio es decreciente, miren ustedes. El costo variable también es decreciente. Cuando nos encontramos, digamos que en algún momento el ejercicio nos pregunta a nosotros, ve, ¿cuándo ocurre, por ejemplo, miremos acá, un equilibrio entre, digamos que un punto de equilibrio, cuántas son las unidades de producción que debo tener para obtener una optimización en la producción? ¿Sí? O sea, estaría chévere eso. O sea, ¿cuándo puede ocurrir eso? Cuando los costos medios totales se vuelvan crecientes, ¿sí? O dejen de crecer
y se vuelvan crecientes. Ah, bueno, aquí venían decreciendo, ¿sí? Porque los costos, el costo medio, el costo total medio es, mírenlo acá, es las cantidades sobre el costo total, ¿listo? O sea, que sería como el promedio de cuánto cuesta producir una unidad, pero no adicional, normal, ¿listo? Entonces, ah, bueno, tengo costos decrecientes, esa se transforma en una curva así, mírenla, y en la teoría voy a seleccionar y le voy a decir acá que voy a graficar estos costos medios, los valores de X siempre estamos hablando de las cantidades, y los valores de Y voy a tomar los costos totales medios, el costo medio total, listo, y cómo esta curva se vuelve incremental, ¿sí? O sea, en 19 ya incluso podría superar más adelante a los 15, 20, no sé si los pueda, vamos a ver acá, vamos a ver si de pronto haciendo esto, voy a ir hasta los 20, ¿sí? ¿Qué pasa si a los 20 esto incrementa? ¿Listo? Teniendo en cuenta la constante. Entonces miremos a ver esta. Ah, bueno, esta también la tendría que suponer. Pero esta, mira, ahí me está tomando la constante. Entonces, ¿cuándo puede llegar? Ellos empiezan a acelerar, el costo medio total empieza a acelerar, pero en un momento esa aceleración no es muy alta. Mire, todavía no ha llegado ni siquiera a los 45 del costo fijo. Sigamos con la teoría. Entonces, tenemos acá la relación, aquí hay una relación. Miren chicos, esta es una relación para que miremos los rendimientos crecientes en la producción. La producción debe ser eficiente por eso, por los rendimientos del dinero. Eh, dice, el, 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 el costo medio es el cociente entre la cantidad fija y el producto. Se irá reduciendo conforme aumenta la producción. O sea, digamos que la eficiencia se da no porque el costo desaparezca, sino porque es más eficiente. Yo aumento la producción y soy más efectivo en el valor del dinero, en el valor, digamos, económico y contable del dinero. Dice, aquí también vemos en este ejercicio las curvas de costo variable y costo total medio tienen la misma forma y se describen como en una U, lo que yo les decía ahorita. Llegan a un punto de, de de disminución y luego empiezan a incrementar. O sea, imagínense ustedes que ustedes producen helados y son más eficientes a la hora de producir helados. Voy a hablar de helados de palito, que son como los más comunes. Entonces ya el palito a volumen más alto, pues no es que me lo vayan a dar o a ser más barato, sino que lo puedo hacer más eficiente, o puedo cambiar de proveedores, o puedo importarlo por volumen. Ya no estoy fabricando los helados, por ejemplo, en congelador, sino que hay una piscina que se llama salmuera, entonces pongo los heladitos ahí, son más rápidos, o sea, se hace más eficiente incluso la producción adicional de ese helado. ¿Listo? Entonces el costo total me indica lo que cuesta en promedio, lo que les decía ahora, por eso se divide entre las cantidades, con el costo total y lo divido sobre las cantidades que produce. Eso es casi siempre lo que uno hace de manera informal. Ah, ¿cuánto más o menos cuesta producir un heladito? Entonces, ah, bueno, yo tengo 20 helados, la cantidad y el costo y lo divido por la cantidad. ¿Listo? Esa es una que usa uno todo el tiempo. ¿Listo? Hay rendimientos crecientes a escala, cuando nosotros hablamos de la producción a escala o los rendimientos crecientes a escala. Entonces dice acá que el costo total medio de preparar un litro de helado pasa de 67.5, lo que les mostraba ahora, miren el primer cuadrito, 67.5, a un mínimo de 19.18, fue el cuadro que yo les mostré ahora. De ahí para allá ya empieza a crecer, se convierte en una U y él empieza a crecer. Incluso puede igualar al costo, eh, no, pues sería bien complejo al costo variable, lo puede igualar, pero pues la idea es que, como estamos hablando de rendimientos crecientes a escala, pues la producción sea más eficiente en eso. ¿Listo? ¿Cuál es la relación entre el costo marginal y el costo medio? ¿Qué es el costo marginal? Entonces dice,
cuando el costo marginal es inferior, recuerden que el costo marginal es el costo de producir una unidad adicional, ¿sí o no? Para que lo tengamos en teoría. Y el costo medio es el costo de tomar el costo total sobre la cantidad de producción. Entonces dice, cuando el costo marginal es inferior al costo total medio, el costo medio decrece. Cuando el costo marginal es igual al costo medio, el costo medio alcanza su mínimo. Y cuando el costo marginal es superior al costo total medio, el costo medio crece. Por eso les decía que funciona así como una U. Mírenlo acá, vean. Costo medio. Entonces el costo medio, cuando el costo medio total, cuando el costo marginal es inferior, mírenlo allí está en la figura, al costo medio, entonces el costo medio decrece. La otra, cuando alcanza su mínimo en ese 21.30, ¿listo? Y cuando el costo es superior al costo medio, ahí ya empieza un movimiento creciente. Por eso funciona como una U. Aquí hablamos de economías de escala. ¿Listo? Los costos medios a largo plazo. Entonces, la explicación de la escala. Aquí hablamos de la cantidad de producción, rendimientos crecientes a escala en una economía. Mire, las economías de escala, imagínense ustedes la capacidad que tienen, incluso de ponerse de acuerdo, estoy hablando de Adam Smith, para que la producción se pueda hacer en gran proporción de manera más eficiente y eficaz. Eso es, ¿sí o no? Entonces, una empresa con una curva de costos medios decrecientes, una expansión de producción se asocia a una reducción del costo unitario. Si se suponen constantes los precios de los factores, que es lo que hicimos ahora, no están cambiando, la disminución del costo unitario se debe a que crece más rápidamente que las cantidades requeridas de factores de producción. Ahora miremos los rendimientos decrecientes de escala o deseconomía de escala. Esto no estoy diciendo que sea una mala u otra buena. Entonces, conforme aumenta la producción, hay un incremento de los costos medios por unidad de producción. Lógico, ¿sí o no? Si suponemos nuevamente que los precios de los factores son constantes, el incremento de los costos se debe a que el producto aumenta menos que proporcionalmente respecto al incremento de los factores de producción. ¿Listo? Y acá, cuando una de rendimientos constantes a escala. Por eso, digamos que contablemente, nosotros como economistas tenemos una revisión un poco más profunda del tema de costos, ¿sí o no? Entonces, cuando cuando una empresa decide en niveles de producción maximizar sus beneficios, entonces sabemos que el beneficio es igual al ingreso total y los costos totales, ¿sí o no? Entonces, ingreso total es igual al precio de venta o las cantidades vendidas, ¿sí o no? Ese es algo así como la producción total. Entonces, ¿qué es el beneficio económico? Es el ingreso total menos el costo total, incluidos todos los explícitos y los implícitos. O sea, el beneficio económico te toma absolutamente todos los costos, todos. El carro, lo que les decía ahora, si usted alquiló su casa o no paga arrendamiento por la casa, la oficina que tiene allí, el ingreso, listo. En cambio, los costos totales son simplemente esos costos que usted ni siquiera son los costos que usted solo tiene en cuenta en la contabilidad. En los factores económicos funciona totalmente diferente. ¿Sí o no? Entonces, para que tengamos cómo ve un economista la empresa, un economista ve la empresa con el beneficio económico, con los costos implícitos y con los costos explícitos. La contaduría, no estoy hablando mal ni bien de una, pero la contaduría la ve como el beneficio contable, que fue el ejemplo de los helados. Mire que uno es muchísimo mayor que el otro. Y los costos explícitos, o sea, no está viendo realmente cuál es el nivel de ingreso, ¿sí?
Entonces, para que lo tengamos en cuenta, ingreso total sería en este caso 19.000, que son los costos explícitos de la materia prima y los sueldos, y los costos implícitos, que son el local, el que dijo que trabajaba por 2.000, pueden ser dólares, pesos, como ustedes lo vean en el ejemplo, y esto da 7.000. Entonces, aquí, para que lo tengamos en cuenta, por favor, cuando hagamos los cálculos desde el punto de vista de la economía. Entonces, el beneficio y los ingresos marginales y el costo marginal, recuerden que el ingreso es digamos que es ese cambio en el ingreso cuando yo empiezo a ver una cantidad adicional de producción, y ese se alcanza al maximizar el beneficio del ingreso total, ¿sí o no? Entonces, mire, por ejemplo, acá dice que la empresa maximizadora de beneficio producirá la cantidad en que la diferencia positiva entre el ingreso total y el costo total es máxima. O sea, cuando yo tengo un ingreso y el costo, o sea, mi ingreso supera el costo. Eso es, pues, digamos que un principio lógico, ¿no? Entonces, en ISO cuantas, es algo que nosotros vamos a ver acá, las curvas de ISO cuantas. Entonces, es una combinación de factores que proporcionan una cantidad de producto para alcanzar un determinado nivel de producto. Entonces dice, perdón, discúlpeme, la ISO cuantas, una combinación de factores que proporciona una cantidad de producto. Entonces, para alcanzar esa cantidad de producto, de un nivel determinado de producto, se puede realizar como resultado de diferentes combinaciones de los factores productivos, dependiendo del método que utilice. Entonces, la curva ISO cuánta la vemos acá, que son la inversión en maquinaria, personal y horas de trabajo. Hay dos factores de producción. Esos dos factores de producción ya establecen la producción. Tres combinaciones de factores. La utilización de más maquinaria o personal deberá tener en cuenta distintos criterios, ya que el coste marginal serían distintos según la combinación que elija la explotación de esos factores de producción. ¿Listo? Las curvas se pueden desplazar entre diferentes. Hizo costos. Bueno, soy víctima de mi propio invento acá con... Entonces, porque lo dejo así transitorio. Hizo costos refleja un nivel de gasto determinado para dos insumos. La pendiente de la línea de isocostos es igual a la razón negativa de los precios de los insumos y sirve para determinar cuál es la combinación que nos garantiza la combinación del mínimo costo entre los insumos a utilizar. O sea, estamos hablando de, seguimos pensando en la optimización. ¿Listo? Entonces, allí tenemos el ejemplo en el Excel. Entonces, aquí hay una combinación, máquina y mano de obra. Entonces, 3 máquinas, 8 mano de obra. La combinación uno, 3 máquinas, 8 mano de obra. La combinación 2, 6 máquinas, 4 empleados. La combinación 3, 5 máquinas, 10 empleados. ¿Listo? Entonces, hay un nivel de producción esperado con esos dos factores. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la combinación más eficiente? Entonces, tenemos el costo por el empleado, el costo por la maquinaria, y cuál es la combinación más eficiente, teniendo en cuenta de que, pues, es algo sencillo de calcular a través de una multiplicación, ¿sí? Entonces, lo que necesitamos saber es, cuando hablamos de proactividad, es cómo obtenemos una cantidad proactiva de esas 3.000 unidades con el menor costo posible. Eso es, entonces lo que yo hago es multiplicar 3 por 1.600, perdón, por 1.200, que es el valor de la máquina, y 8 por 1.600. Entonces lo que tengo que mirar es cuál es el nivel más óptimo para alcanzar esas 3.000 unidades de producción. ¿Listo? Entonces, en ISO cuántas, esta es la opción más eficiente desde el punto de vista técnico, menor uso de factores. Una es el menor uso de recursos y otra es el menor uso de factores. Aquí en ISO cuántas es que estoy usando 10, solamente lo sumo. Y en ISO costos, pues cuál es la que menos costos estoy utilizando. Entonces, ISO cuántas es la combinación de dos factores, 6 máquinas, 4 mano de obra, eso me da en ISO cuántas 10. 10 combinaciones, pues le digo que eso es más sencillo de lo que a veces nos enreda la teoría. En ISO cuántas
La curva me muestra para alcanzar el total de producción de 3000 en la mejor, digamos que en la mejor proactividad de eficiencia de los costos. En isocuantas es la combinación de 10 factores. Cuando ya multiplico, que son los valores de cada factor, pues la que en isocostos me da una mayor predeterminación a la efectividad de los costos es la de 13.600 para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Entonces, aquí está las máquinas. ¿Listo? La mano de obra, los dos factores, el factor 3, el factor 8 en la primera, ¿sí? El segundo es 6,4, la combinación 6,4 que es la que está allí, y luego la combinación 5,10. Hago la curva. Esto es una curva isocuantas. Utilicé los tres factores y los uní en una curva. No tiene nada de extraterrestre esto. ¿Listo? Entonces, las múltiples posibilidades para poder producir o tener un nivel de producción de 3000. Es la múltiple oportunidades. En isocostos, las líneas de costos, entonces tengo la de 13.700, 10.300, 10.3, ¿listo? Y la trazo 13.7 y 10.3, que es los puntos de referencia, 16.400, que es la más alta, el otro punto de referencia, que ya está calculado, aquí me va a dar la curva, aquí tengo las tres curvas de isocostos. Sabemos que la referencia, donde es 8.5, es la de mejor isocostos, que es la que me da 13.600 en un costo total, que es la que acabo de identificar acá. Las otras pues están por encima, y miren que ambas en isocuantas y en isocostos están allí. Entonces, cuanto más alejados de cero en la intersección, más altos los costos. O sea, si yo cojo un valor más alto de maquinaria y un valor más alto de mano de obra, pues voy a tener una línea recta más equidistante que la otra. Entonces, eh, allí voy a tener un mayor nivel de costos. ¿Listo? Y pues los puntos de referencia ya me los está dando el mismo ejercicio. Entonces, hay una segunda alternativa. Las otras cortan y no combinan. O sea, mire que solo hay una alternativa que la corta. Lo que pasa es que como estoy proyectando acá no me lo permite. Es la de 13.600. Las otras no lo hacen. Entonces, como yo les decía inicialmente en esta web, es que pues la web era para dar esa parte teórica que nos puede hacer falta o complementa los libros que tenemos en la actividad. También sé que la actividad tiene el uso de igualación, que ya lo hemos visto en asignaturas anteriores, pero como yo sé que esto tiene un nivel de complejidad, voy a proponerles, yo creo que la otra semana vamos a hacer un CIPAS para explicar esto, así como lo hicimos en el primer CIPAS, donde les voy a explicar cómo utilizar el método para que lo podamos calcular. ¿Listo? Entonces, esto es lo que les quería mostrar en la web de hoy, chicos. Muchísimas gracias por conectarse. Sé que pues, hoy, lastimosamente, es un día de fútbol, pues por ahí veo mucha gente conectadita con el fútbol y todo. Yo les agradezco mucho que se hayan podido conectar conmigo acá. ¿Listo? Por favor, únanse al grupo, las preguntas, miren si tienen alguna novedad o alguna observación sobre la calificación final de la actividad número 2. Estamos en la actividad, la fase 3. Ya estamos en el equilibrio del productor. Entonces, por favor, háganme saber si tienen alguna duda a través de los foros y el chat. ¿Listo? Muchísimas gracias, chicos. Que tengan una feliz noche. Bueno, profe, muchas gracias. Chao, gracias. Una última pregunta. ¿Cuándo cree que pueda hacer ese CIPA? Nuestra actividad, no, yo creo que, mira, Es que no, lo digo porque, profe, lo que pasa es que, pues como que a mi parecer, la entrega está para el 13 de abril y no sé, lo digo es como por tiempo para poder como sí, tienes toda la razón. Espérate un momentico, pongámosle fecha entonces. y Hoy es poderlo integrar. 25. ¿Te ¿Cuál? parece bien hacerlo el lunes? Sí, Nos da sí, o sea, 15 días. sí, está bien, no Sí, hay lío. hagámoslo el No hay- lunes, hagámoslo el Sí, lunes. Sí, hagámoslo el lunes. Igual es un CIPAS de 30 minutos porque mira que lo de Excel lo acabamos de hacer. Pero ven, hagamos una cosa, si te vas a conectar,
dale una revisadita antes y si tienes algunas preguntas, llévamelas. ¿Listo? Ok, perfecto. ¿Listo, Edgar? Vale. Muchísimas gracias por conectarse, chicos. Ya Bueno, voy profe, a, usted, voy a agendar gracias. ese CIPAS. Gracias, profe, buena noche, que esté muy bien. Igualmente, chao, gracias, muchachos, gracias.